Bueno, hola, muchas gracias a este espacio que se ha creado dentro de la revista online Las Críticas, a la que celebro con un placer intelectual cada mes cuando aparece, sino con un placer de niña, casi infantil, de encontrar muchas respuestas que a veces son preguntas que ya han sido guardadas en el cajón pensando que a nadie le interesan y parece que tenemos mucho en común tanto las mujeres que escribimos sobre la literatura como las personas que vivimos lejos del territorio nacional, no solo llámese Perú, sino de cualquier territorio donde hemos nacido, hemos tenido el primer vínculo y luego nos hemos alejado. Soy Julia Wong Comte, nací en Chepén en 1965 y vivo en la freguesía de Almada, a 10 minutos en barco de la ciudad de Lisboa, la capital de Portugal. Empecé llegando a Almada, he hecho esta construcción verbal medio compleja, mejor dicho, al puerto de Cacilhas, toda mi vida, en sueños. En Macao había una playa donde me escapaba cuando tenía más o menos 12 años, que algunos portugueses le llamaban Cacilhas, pero el nombre oficial era la isla de Coloane. Siempre deseé vivir en un lugar así. Pero racional y ecopolíticamente vivo aquí en esta Cacilhas de verdad portuguesa desde el 2018. Soy de esos ejemplos terribles de movilización constante con múltiples identidades y visiones fragmentadas de la vida. La socioeconomía y las maneras de estar en el mundo, con muchos lenguajes y lenguas pululando en mi cabeza. He vivido durante largos periodos de mi vida en diversos países, en Alemania, Argentina, Hong Kong y Macao, y también he tenido estadías en México y los Estados Unidos entre 1 año y 2 años, pero yo no lo cuento esto como una migración. Nunca tuve la intención de vivir allí y fueron situaciones o contingencias que se fueron dando. La fragmentación de mis afectos ya está incluida en mi ADN. Y siempre tuve problemas con la territorialidad y las fronteras. Hay un verso que está tallado en una banca de un parque en Portugal, cerca a Caix de Sodré, la estación de metro y ferry que uso casi a diario. Dice, todas las naciones son misterios. Quizá ese misterio se escapó de mí porque yo tengo al menos 4 patrias o matrias en mi corazón. Aunque la escritura se fue convirtiendo en motivación, pasión, necesidad y búsqueda, no fue posible hasta muy tarde. Si bien es cierto, escribía desde chica en un ejercicio de escapar del temor y sin esperanzas de convertirme en una escritora real, donde existiera tanto la retribución material, pecuniaria, espiritual, académica y social, se vino a cristalizar mucho más tarde y me costó grandes esfuerzos, no solo esfuerzos, sino grandes procesos de conocimiento de mí misma y de lo que el deseo significaba para mí y cómo se cristalizaba a través de la escritura. Actualmente solo estoy escribiendo en español, pero me encanta el portugués como idioma y también como variante cultural, especialmente la que conocí en Macao, y quiero aprenderlo en serio. Yo creo que las lenguas o el lenguaje son una manera de romper esas variables culturales y exponerlas al mundo en un proceso comunicativo, pero no solo es la lengua escrita, ¿no? Son las formas de estar en el mundo, las formas de verse, las formas de vernos, las formas de ver a los demás. Es decir, yo uso el portugués a diario y para sobrevivir, pero quisiera entender el deseo profundo que este lenguaje y esta lengua convocan en mí. He escrito una época en alemán de migrante, alemán aprendido, mal construido y con una gramática doliente, pero debo reconocer que es la lengua que más me ha gustado y admiro no solo la literatura alemana, sino las diferentes variables también de racionalizar el mundo a través del idioma alemán. Debo reconocer que hasta ahora muchas veces pienso en alemán. Muchas cosas importantes las pienso en ese idioma, no sé por qué. Y cuando me he terapeutizado o analizado, he tratado de comprender que fue un idioma de la voluntad, que nadie me lo impuso, que no nací con él, sino fue el idioma de mi libertad. Hace poco
Una escritora francesa que adoro, Christiane Philippe Vidal, dijo que uno sueña o cuenta en un idioma y ese es pues su idioma. Yo estoy bien jodida, porque a mí se me aparecen los números a veces en chino, y supongo que es porque de niña me encantó aprender los números en chino en Macao, pero yo no hablo cantonés. Y entiendo un poco, pero jamás podría decir que hablo ese idioma. Pienso muchas cosas en alemán, sueño a veces en alemán, pero mi corazón se llena en portugués y escribo en castellano y a veces traduzco de mí misma cosas en inglés, porque es un idioma que uso mucho, no solo para leer, leo mucho en inglés y me gusta también. Me parece una lengua hermosísima. Creo que esto de los lenguajes es un fenómeno muy complicado que sería inútil tratar de reducir ahora y se volvería un poco como una intención de arrogancia de decir, ah, mira, a mí me gustan muchas lenguas. No, lamentablemente es lo que me tocó, ¿no? Es lo que hay. Las migraciones, tanto las forzadas como las voluntarias, las económicas, los exilios o las búsquedas artísticas o espirituales, han tornado al nomadismo en una razón de ser y estar. Aunque digan las grandes corporaciones o los partidos de derecha que debe haber una sola simbología en el corazón, muy asentada sobre la burocracia y la legalidad territorial, los humanos en la tierra nos hemos movido siempre y nos seguiremos moviendo, cambiando de país, viajando, teniendo economías mixtas, intereses de diferente tipo y diferentes o varios ombligos. Mi madre era agroexportadora y nuestro primer viaje con ella, muy pequeños, cuando yo tenía 4 años y mis hermanos quizá unos años más que yo, fue a Nueva York. Y recuerdo que en una conversación uno de sus clientes le dijo, sin comercio, sin intercambio de bienes, no hay vida. Y aunque nos duela la destrucción ecológica del planeta con tanto transporte contaminando el territorio o el espacio, permite la sobrevivencia del 70% de las poblaciones en el mundo. Lo que se produce en Bangladesh se va a consumir en Islandia y lo que escribimos nosotros, traducido o no, se va a consumir a muchos miles de kilómetros de donde nosotros nos encontramos. Yo debo tener un chip más o un chip menos, pero a veces creo que ni en castellano escribo bien. Y voy a llorar porque me tienen que corregir la gramática muchas veces. He vuelto a Perú muchísimo, especialmente después del 96, cuando me divorcié de un tipo estupendo y creo que me quería curar del mal de amor allá. Allí empecé a armar lazos fuertes con la intención de crear puentes y relaciones fuertes. Creo que la fortaleza es importante de nunca relativizarla. Tiene mucho que ver con la intención, la voluntad, el deseo y toda la energía que uno convoca para que algo suceda. Que fueran productivas y fértiles a nivel cultural. Y no solo escribo sobre el Perú, es un tema muy importante, me importa lo que pasa allá. Está mi hija, que es lo más importante en mi vida, está estudiando en Lima, en la Universidad Católica, y ella sí está enamorada del Perú en el sentido de que tiene muchas más variables que yo para que tanto el espacio físico que la rodea como el espacio afectivo signifiquen más para ella. Tengo amigos entrañables, trabajo a veces para algunas editoriales y algunas instituciones peruanas. Hacemos mucha actividad con algunos amigos. Entonces, eso es inevitable por las raíces que tengo, pero también hay un espacio de voluntades. Recibí mucho de mi madre. Y aunque al principio sentí que yo estaba haciendo una simple retribución tipo Pachamama, como se dice en tierras sudamericanas, a la madre de carne también, había otro elemento que es que el Perú tiene una suerte de conjunciones que no tiene ninguna otra tierra. Es una suerte de filialidades. A veces pienso que nacen de la leyenda de los hermanos Ayar y de Manco Cápac y Mamahoyo, que casi son una génesis, como una génesis bíblica peruana, pero que hace que haya una filialidad difícil de encontrar en otras construcciones culturales. Algunas personas me fueron dando un feedback positivo y eso ha permitido que yo siga vinculada. También los aprendizajes fuera de Perú me han hecho ver la vida, la escritura, de una manera muy distinta. Y creo que eso enriquece a otros como me enriqueció a mí. Y por supuesto que si veo que hay personas interesadas, me encanta la idea de compartir conocimiento, perspectivas y seguir tejiendo un entramado social que tenga la suerte de ser soporte para alguien. Hay dos tipos de imaginación.
la profunda del sueño fantástico con los elementos del amor, donde he deseado lo mejor de lo mejor para cada uno de los peruanos que conozco y los que desconozco también. Ese ser peruano está más allá del DNI, está en ese compromiso, digamos así, que a veces es muy oscuro, tanto con la raíz como con los frutos. En este sueño, en esta fantasía imaginada, tejo enormes puentes con macramé, donde se han hecho posible resolver los conflictos y me ilumina la idea de armonía y trabajo y técnicas que hagan posible que la distribución del bienestar y el placer cultural llegue y sea aceptado por gran parte de la población. Y así, entre las variables muy diversas, se puede hacer un espacio de intercambio y no de guerra. La otra imaginación que viene paralela a esta que les acabo de contar, viene de una especie de menjunje entre la historia antigua y reciente del Perú, sus terribles conflictos, sus enormes hipocresías, sus desastres naturales, la gran corrupción, la inercia, la dependencia equivocada de los que podrían ser hermanos tutelares mayores, la discapacidad constante, la victimización, que hacen que sea una pesadilla esta imaginación. La que vea siempre que se vincula a la eterna danza del pasado, volviendo no como un recuerdo feliz, sino como un vómito negro lleno de bilis, para hacernos sentir que los peruanos hicimos mala tarea y que solo quedaba limpiarnos lo que nos salpique. Lamentablemente, estos dos imaginarios casi siempre vienen juntos y no hay manera de hacer que el más luminoso se ponga en un lugar preponderante. También hay imaginarios más amables de vez en cuando, donde no es ninguno de los otros y se evita la polarización y viene toda esta cosa de la gastronomía, los amigos y la fiesta, pero lamentablemente son solo chispazos. Así que prefiero no abrir mucho el tercer ojo para que ningún dardo envenenado me traspase y quede en vivir el presente y tratar de hacer lo mejor posible ahora. Como se dice en yoga, estoy aquí y ahora y hoy día hago lo mejor que puedo. Sin olvidar la perspectiva, ¿no? Justamente estaba leyendo un libro muy interesante que se llama Ciudades del Sol, de un portugués que escribe sobre las ciudades asiáticas y lo lamentable de las economías asiáticas, por más que hayan logrado situar a todas las poblaciones en su clase media, es que han perdido la perspectiva de valorizarse con valores culturales étnicos importantes, ¿no? Se han dedicado al consumo y esto también es una forma de destrucción es medio extraña, pero que nos puede llegar a todos si no vamos con cuidado. Yo mentiría si te digo que solo me siento peruana. Ahora justo yo no hablo chino, por ejemplo. Mi tía, que es la única que queda pariente viva en Hong Kong, me escribe y usamos el Google Translator, ¿no? Encima ella escribía en chino antiguo y ahora ella también usa el Google Translator para traducirse a sí misma del chino antiguo al chino simplificado, porque son otros ideogramas, ¿no? Entonces date cuenta toda la revolución que ha vivido ese país. Y cuando ella me escribe, yo siento que soy parte de allá, porque no solo fueron años en mi infancia o mi padre me hizo sentir que yo pertenecía a Macao, que ni siquiera es China, ¿no? Es Macao, que es otro idioma, otra forma de ver el mundo. Hay afectos que tú no puedes decir que no sientes. Pero yo creo que una de las cosas que hace que te sitúes como ser humano adulto en el mundo es el DNI, son las legalidades, ¿no? O ahora que tengo también cartado ciudadano en portugués y te hace decidir más o menos de acuerdo, si eres una persona que está dentro del sistema legal, decidir de acuerdo a las cosas que esas culturas también están mirando dentro de un sistema que si del todo no está todavía globalizado, implica ciertas horizontalidades en el mundo, ¿no? Entonces la nacionalidad se vuelve bien relativa, porque se vuelve de acuerdo a los intereses que tú tienes en el momento que estás actuando y la retribución que tú quieres recibir, no necesariamente material, puede ser que yo esté buscando inspiración o placer espiritual, ¿no? O sea, cada uno busca cosas muy distintas, pero definitivamente el Perú es una ancla para mí, es una visión también, es una perspectiva. Lo que yo evito decir es que es la única visión y la única ancla que tengo y la única perspectiva que tengo, porque lo otro, lo demás vivido, no solo lo demás vivido, lo demás amado, lo demás aprendido, no puede ir sobre
o detrás de algo, ¿no? Siempre uno trata de equilibrarse. Ahora, yo creo que los peruanos que están en Francia, por mi información, no sé si es verdad, han hecho más una especie de peruanidad fuera del Perú. Yo no tengo eso. O sea, yo casi siempre que he salido, no he estado constantemente con peruanos. He hecho cosas por Perú, pero mi vida casi siempre ha sido con locales, ¿no? Con gente de ese lugar. Entonces creo que también por eso hay una particularidad en mi forma de estar en el mundo que no trato de entrar en ese espacio, ¿no? También es la edad a la que he emigrado, ¿no? Me fui a Alemania con 16, fui a Macao con 4 primero, de ahí con 11. Son edades donde la ruptura y donde te hace ver que tú estás un poco fragmentado o más fragmentado que el resto son tempranas, ¿no? Y también veo en mi hija que quizá por eso le guste tanto Perú, porque ella no quiere repetir el plato, no quiere vivir esa fragmentación constante y es también esa búsqueda constante con la que yo ya encuentro un placer y ella probablemente no vea necesidad, ¿no? Es particular, pero también entiendo que el Perú se vuelve de alguna manera una motivación. O sea, hablar sobre el Perú se vuelve una motivación muy importante, o escribir sobre el Perú. Eso es otra cosa que yo también me sentí extraña desde niña. A mí me gusta, desde niña me gustaba estar sola. El otro día me contaba una persona allegada a la que aprecio mucho que un familiar había fallecido aquí en Europa porque extrañaba mucho, después de haber vivido casi 30 años en Europa, extrañaba mucho Latinoamérica. Yo lo extraño, ¿no? Yo extraño a mi hija y extraño cierto, o sea, de extrañar de verdad, ¿no? O sea, pero incluso si entro a la razón y sé que ella lo ha elegido porque ella cree que es mejor para ella, aprenderé a no extrañarla. Yo estoy convencida que el cerebro es una app y que tú le pones los comandos y suena súper robótico y suena horrible, pero el cerebro es una app. O sea, tú le pones los comandos y la app te responde. Creo que lo que sí es bien importante saber es por qué le pones ese comando, para qué y qué quieres alcanzar, ¿no? Por supuesto que hay dolor, pero a medida que además yo me he acostumbrado desde niña a despedirme de todo, me despido de todo muy rápido. Nada es para quedarse, ¿no? Y sí, en ese aspecto sí puede ser una condena, por eso hablaba de lo irremediable que es un poco el budismo para mí, ¿no? Irremediable te digo porque es la única manera por la que yo entiendo la impermanencia, ¿no? Nada queda, en un momento se va y mientras está lo aprecio, lo admiro, lo trabajo y después lo tengo que dejar ir, ¿no? Pero por otro lado es una ventaja porque no me apego, ¿no? O sea, hay grupos de gente o los nómades en Mongolia, ¿no? Bueno, eso es por el clima, pero hay gente que cree que quedarse es malo para el humano, que, no hemos, que el quedarse hace que tú olvides tu estado de impermanencia, que tú has venido solo por un propósito y luego te tienes que ir. Esos somos los radicales, ¿no? Medio, entre el 1 y el 2 hay miles de opciones, ¿no? No tienes que moverte toda la vida, puedes moverte 3 veces, una y ya está, ¿no? La idea del movimiento es entender que la vida es movimiento. O sea, el mismo árbol, aunque parece que está plantado en una raíz muy profunda y hay árboles que tienen 400 años de antigüedad, están viviendo mientras caen sus hojas y están convirtiéndose y esa semilla está cayendo las esporas a 20 metros más allá y está dando vida a otra cosa, ¿no? O sea, es imposible, hasta la piedra erosiona y se convierte en otra cosa. No quiero llegar a los clásicos ni volver todo demasiado académico, literario, pero si creemos en que somos el resultado de los griegos o de la cultura grecorromana y volvemos a Ovidio, a las metamorfosis. No hay nada más impresionante que los diálogos con las hermanas, porque es allí donde te das cuenta que nada ha venido a quedarse, ¿no? Y creo que en eso por eso adoro Grecia, porque, y deberíamos volver a cada rato, ¿no? A las raíces, porque ellos también, ¿no? Son muy asiáticos en ese aspecto. Por más que habían tótems y cosas muy estáticas, la literatura es lo más flexible que hay o movible. Imagínate que cómo eran interpretados los mitos, ¿no? Cada cierto tiempo se reinterpretaba y se estaba dando una relectura para saber que todo el conocimiento intermedio proponía una nueva forma de estar y de mostrar la intencionalidad, ¿no? O la belleza en el mundo. Tienes
no es la misma Venus desde la primera creación hasta 200 años después, ¿no? Y la única manera de que haya ese cambio o esa transformación es que tú, a través de los filtros que tienes y el conocimiento, tanto estético como ético, como se llame en el mundo, vas construyendo diferentes formas tanto de arte como de proponer tu propia mirada, ¿no? Lo difícil es quizá decir, esto no dura, ¿no? Duele mucho, siquiera formularlo, ¿no? Siquiera formularlo duele. Pero es verdad, pues, es la única verdad que tenemos. Es nada dura. Y hay que aprovechar este cuerpo que se nos da, este momento que se nos da, creo, para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? La cultura portuguesa, sobre todo de Portugal, ¿no? No solo del idioma, sino de los grandes exploradores, la encuentro espectacular. Ellos se vincularon mucho con este gran conocimiento tanto de la Grecia antigua, los fenicios y los asiáticos, ¿no? Y si han mantenido sus vínculos tan sanos, porque Portugal tiene vínculos sanísimos con todo el mundo, ¿ah? No tiene armada, no tiene guerras, no, salvo hace 500 años creo que tuvo problemas con sus colonias, y después un poco en África, son una de las naciones europeas más pacíficas y que tiene vínculos más sanos con todo el mundo, ¿no? Y creo que viene de ese conocimiento antiguo, ¿no? Yo, por ejemplo, camino en la calle acá y veo muchos musulmanes, muchos hindúes, muchos africanos, al mismo nivel que los portugueses. Y acá hay una intención hecha realidad, ¿no? De hacer un poco una utopía con las migraciones.